¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Qué bendición es poder encontrarnos una vez más para poder estudiar la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección 5 y queremos recordar a nuestros amigos que en nuestro canal queremos compartir con ustedes la filosofía de la lección de escuela sabática. La escuela sabática y su lección es un curso bíblico avanzado para nosotros que somos ya conocedores de la palabra de Dios y que necesitamos profundizar. Eso significa que al fin de mes o al fin de este trimestre debemos salir como especialistas en el libro de Efesios. Por eso es que la escuela sabática es un lugar muy especial para repasar y para fortalecer nuestro conocimiento sobre la Biblia. ¿Ok? Aquí tengo mi lección. El pastor McBay es quien nos está enseñando, es nuestro maestro de este curso bíblico avanzado, del cual vamos a estudiar ya la lección 5. La carta a Efesios es un mensaje oportuno para nuestra época. No olvides suscribirte, activar la campanita y también, si fuera posible, compartir con aquellos quienes les gusta el estudio sistemático de la lección de escuela sabática. Puedes dejar tus saludos, puedes dejar tus sugerencias para poder nosotros interactuar con cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos entonces rápidamente. Aquí tenemos en pantalla la lección número 5 que lleva por título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. ¿Qué les parece si hacemos una oración para poder iniciar con nuestro estudio? Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, muchas gracias en esta hora por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, pero te pedimos bendición de manera muy especial para que puedas ayudarnos en la comprensión del mensaje que Pablo ha traído para nosotros. Inspíranos en esta hora. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos entonces con el desarrollo, vamos con el texto bíblico. Esta no es la versión que tenemos. Al final vamos a analizar la versión que propone la lección de escuela sabática. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La lección de esta semana tiene 3 propósitos. El primero es: Jesús reconcilia a judíos y gentiles. La segunda, la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo derriba el muro de separación y salva. Y finalmente, la iglesia reconciliada crece. Impresionante. 3 puntos importantes que nos corresponde en esta semana, que básicamente es el análisis de Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Ya estamos finalizando el segundo capítulo del libro de Efesios. Vamos con la distribución de temas. Están muy organizados los temas, al menos en estas semanas, porque la primera parte es reconciliar, lo tenemos en el día domingo y lunes, que son los versículos 1, aquí están mal los versículos, disculpen. Derribar, que es martes y miércoles, y crecer el día jueves. Vamos para adelante. Acercados y reconciliados en Cristo. Vamos con la primera reflexión que hemos encontrado en el repaso de nuestra lección. ¿Nuestra vida cristiana está acercando o alejando de Cristo a nuestros amigos? La lección nos comenta y nos describe que los términos circuncisión o incircuncisión eran términos de alguna manera peyorativos entre los mismos miembros de la iglesia, entre judíos y gentiles. Había una separación, había una suerte de que tú no eres más cristiano que yo o no eres más creyente que yo porque yo soy judío. Pero esa actitud era, en primer lugar, tenía una razón de ser, tenía una base correcta. ¿Había motivos para sentir eso o era una tendencia pecaminosa? Hay algunos puntos que debemos resaltar. En primer lugar, Jesús fue judío. El evangelio se entregó a los judíos. Y este evangelio que fue entregado a los judíos les dio ciertos privilegios. Pero los privilegios no nos hacen mejores ni peores. Ahora, aquí viene la aplicación. Tú que llevas
30, 40 años de cristiano, de creyente adventista, deberíamos despreciar o tratar como con una menor calidad de cristianismo a quienes llevan 1, 2 o 3 años? Porque eso suele pasar. Yo soy pastor y he llegado a distritos donde hay líderes que son mucho mayores que yo y tienen mucha más experiencia que yo. Y también he encontrado, por otro lado, líderes muy jóvenes, más jóvenes que yo. En ambos casos existe esa tendencia, como lo menciona Pablo, esa tendencia pecaminosa, esa tendencia al ser hijos de la ira, que a pesar de entregarnos a Cristo, aún necesitamos nacer en el bautismo del Espíritu Santo todos los días, que existe esa tendencia de querer ser superiores. Nos pasa a los que somos pastores, pasa a los que somos laicos o miembros voluntarios, tal vez es el término más correcto, y ocurre en todo momento. ¿Por qué? Porque es la tendencia, es la lucha interna y externa que tenemos, del cual ya hablamos en otras lecciones. Sin embargo, lo que Pablo va resaltando y va construyendo las bases desde el principio es que nosotros somos iguales desde la creación. Somos iguales, algunos con privilegios. El que es adventista de 3 o 4 generaciones tiene privilegios, pero los privilegios no nos hacen superiores. Es un punto que estoy volviendo a mencionar. No creamos que por tener más tiempo en la iglesia, nuestra opinión debe ser escuchada. No puede ser posible que por tener más tiempo en la iglesia, podemos volvernos infalibles. Esa es una tendencia que debemos tener muy en consideración, que debemos tomarlo con mucho cuidado, porque la humildad y el consejo de Pablo de ver a todos como superiores es de gran importancia. Por eso los versículos 11 y 12 dicen: acuérdense de que en otro tiempo ustedes, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y ya pasamos a un siguiente punto, pero antes de ahí encontramos el puente. La cruz de Cristo acerca, amista y reconcilia. Así como los gentiles van conociendo y van marcando un antes y un después en su vida, pues por otro lado los judíos que ya tenían el conocimiento, que se les había revelado el Evangelio, también necesitaban hacer una reforma. Por eso, en esta primera parte, no permitamos que los, entre comillas, privilegios nos hagan sentir mejores o con mayores bendiciones que los demás. Y aquí surge una reflexión más. No creamos que por tener mucho tiempo en la iglesia, nosotros tenemos derecho a pecar, tenemos derecho a equivocarnos. Este es un punto que debemos tomar muy en consideración, que debemos tenerlo muy en cuenta, porque el enemigo, con los agentes externos, puede atacar ese punto y con nuestras tendencias internas se puede tornar en una piedra de tropiezo. Pero ahora vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Derribar para traer la paz. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús derriba ese muro de protección, porque ese muro que separaba a gentiles y a judíos, en el tiempo en el que Israel fue llamado como pueblo, era un muro de protección. Solo que un muro de protección también se convierte en una barrera. Y Cristo, cuando vino a esta tierra y comenzó a hacer su obra y empezar a traer a judíos como a gentiles, este muro estaba preparándose para derribarse, porque este muro ya había cumplido su propósito, proteger al pueblo de Israel de las costumbres. Por eso dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Estamos en el versículo 15. Y mediante la cruz, ahora el 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué encontramos? Que Jesús derribó ese muro que protegía a Israel de las influencias paganas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Jesús derribó ese muro? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el ejemplo a seguir. ¿Quieres hacer una cosa? Volvemos a repetir en nuestro canal. Esta es la filosofía de nuestro canal. Nadie va a ir al cielo si no piensa y vive como Jesús pensó y como Jesús vivió. Jesús es el ejemplo. Él enfrentó luchas parecidas a las tuyas. Él enfrentó injusticias. Él enfrentó momentos de estrés, de enojo, momentos en los cuales el carácter se sale de control. Él enfrentó. Por lo tanto, Él al ser victorioso nos demostró que tú y yo podemos ser victoriosos. Él vivió una vida correcta. Él cumplió las normas. Cumplió las normas no porque era una tradición, sino porque Él nos enseñó el amor a la obediencia. ¡Qué impresionante! La vida de Jesús ahora es el cerco de protección. Ya no es un muro que nos protege, es un camino que Él traza y que nosotros debemos seguir. Y quienes quieran aceptar a Cristo van a seguir ese camino. Por eso, ahora, cuando vivimos y caminamos en torno a Jesús, cuando ya no estamos protegidos por muros como eran las leyes ceremoniales, las leyes que hacían de Israel una nación diferente, entre paréntesis puedo decir, hoy nosotros tenemos una inspiración maravillosa que la recibimos en el espíritu de profecía, que son normas que se han adelantado a su tiempo y que hoy valoramos con el descubrimiento de la ciencia, con el avance de la ciencia. Lo que antes se hacía por fe, hoy lo hacemos seguros de que la respuesta científica da la razón a la inspiración divina. Volviendo a este punto, ahora Jesús camina y nosotros seguimos por ese camino. Ahora Jesús abre camino al andar y nosotros vamos detrás de Él. Ya no necesitamos un muro porque no solamente vamos tras Jesús, sino tenemos el Espíritu Santo que nos protege. Entonces, al ir en torno a Jesús, al seguir a Jesús, al caminar con Jesús, aquí ocurre algo impresionante. Dice, la paz se nos da, la paz como herramienta contra la aflicción para todos. Nosotros recibimos paz. ¿Y qué es la paz? La paz no depende de agentes externos. La paz es algo interno, la seguridad, la certeza de que lo que estamos haciendo es de bendición. El camino que estamos siguiendo es de grande bendición. Es por eso, apreciados amigos, apreciadas amigas, que en la medida que nosotros caminamos en torno a Jesús, nos sentimos gozosos de obedecer y este es otro punto también que quiero resaltar. Tú y yo estamos llamados para amar la obediencia. Juntando las leyes y la gracia, la solución es amar, obedecer a Dios, cumplir alegremente lo que me dice, estar atento. ¿Qué me va a decir el Padre ahora? Me dijo esto y yo lo cumplo. Amar la obediencia. Más de 170 versículos David utilizó para escribir un salmo enfocado en la obediencia. Cuánto amaba David obedecer. Y la experiencia que nosotros tenemos al seguir a Jesús es amar obedecer. Porque cuando tú amas a obedecer a Dios, hay paz. ¿Cómo así? Pongo un ejemplo. Cuando papá te da una orden, te dice, limpia el cuarto, voy a volver en 1 hora. Y tú lo limpias en los 10 primeros minutos, ¿cómo recibes a papá? Feliz, esperando que vaya a ver lo que hiciste, esperando que note la obediencia que tuviste. Esa misma experiencia es la que debemos tener, la de amar, obedecer y estar prestos, estar dispuestos, pero sobre todo estar muy atentos a hacer la obra, es decir, a obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Cuán impresionante es esto? Él nos da un grandioso regalo, la reconciliación,
Pero la reconciliación viene al romper el muro, une. Por eso Pablo dice que fuimos creados todos en el principio bajo un mismo propósito. Dios nos creó, vimos en la lección anterior, con el propósito de reemplazar a aquellos seres que cayeron en el pecado. Eso fue el propósito. Nos predestinó para gloria. Jesús nos creó. Pero cuando vino el pecado, se puso en marcha el plan de salvación para cumplir el propósito original, predestinados para gloria, predestinados para ocupar los lugares celestiales. Entonces todos éramos un solo pueblo. Cuando entró el pecado, el pueblo se dividió, pero todos éramos un solo pueblo. Solo que Dios llamó a su primogénito, a Israel, y le dio normas y preceptos para iluminar a los pueblos vecinos. Y ese muro que servía de protección y que luego se tornó en un muro de división, fue derribado por Cristo porque el muro había cumplido su función. ¡Qué impresionante! Esto debemos tener en mente cuando leemos el libro de Efesios. Entonces, todo eso nos lleva, como ya mencionamos, a seguir al Cordero y a manifestar en nuestras vidas paz, que es la evidencia de que efectivamente hemos encontrado razón de ser a las cosas que el Señor ha propuesto en nuestras vidas, a las normas que Él nos ha dado. Vivimos para obedecer, luchamos para obedecer, morimos por obedecer, así como los amigos de Daniel, así como aquellos que dijeron, no me importa si morimos, no importa si van a echarnos al horno de fuego y morimos, Dios puede salvarnos, y si no nos salva, no importa, nosotros vamos a obedecerle. Esa historia es impresionante, y la vida del cristiano debe girar en torno a la obediencia amorosa, voluntaria, que rendimos a nuestro Padre Celestial. ¿Qué más tenemos? Finalmente, toda esta experiencia desemboca en la iglesia, un templo santo. ¿Por qué? Porque una iglesia es iglesia cuando está creciendo. No existe forma, concepto, no hay otra manera en la que la iglesia se identifica si no es por crecimiento. Ahora la reflexión viene, ¿dónde estamos creciendo? ¿Crecemos más en el área secular o crecemos más en el área espiritual? Tristemente, a veces encontramos distritos donde tienen 12, 13, 15 iglesias, de las cuales 12 iglesias están activas y 3 prácticamente están para eliminar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del crecimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una iglesia necesita crecer porque el crecimiento es el resultado del constante desarrollo de las facultades espirituales. Un cristiano que no crece es un cristiano que de alguna manera se ha desconectado del cielo. Pastor, ¿pero qué es el crecimiento? El crecimiento se da en las áreas emocionales, físicas y espirituales. El crecimiento se da en todas esas áreas. Una iglesia que crece es una iglesia que goza de lo que hemos visto anteriormente, de unidad, goza de paz, goza de los milagros de Dios. Es una iglesia que tiene características que le ayudan a seguir creciendo. Preguntamos en esta hora, ¿cómo está tu iglesia? ¿Tu iglesia está creciendo? Y no hablamos solamente de un blanco de bautismos, hablamos de la calidad espiritual. Y aquí hacemos un paréntesis, otro paréntesis. Si alguno de ustedes practica la reforma de ProSalud, amén, qué bien, es una gran bendición. Pero si practicamos la reforma ProSalud, es exclusivamente para amar mejor, para ser más pacientes, para entender mejor. No practicamos para criticar, no practicamos para decir tú estás mal y yo estoy bien. La reforma ProSalud
es el medio por el cual podemos recibir mayores bendiciones. Así que si tú practicas la Reforma Pro Salud, significa que tú estás más capacitado para amar más, para perdonar más, tener más paciencia, ser más consistente, tener mayores fortalezas para ponerlos todo al servicio de la iglesia. ¿Me doy a entender? Ese es un punto que debemos tomar muy en consideración. La Reforma Pro Salud no está para criticar. La Reforma Pro Salud está para tratar mejor a mis hermanos, para tener una conexión más cercana con Dios. Ese es el punto, porque hoy estamos siendo atacados por la alimentación. Y a veces por la alimentación nos estresamos más rápido, no entendemos cuando leemos, o no tenemos la fuerza de voluntad para decir, ahora sí me pongo a estudiar mi lección. Cerramos el paréntesis. ¿Qué más? El crecimiento se mide de manera espiritual. El crecimiento es espiritual. Pero pastor, dijo mental y emocional. Claro que sí, pero lo mental, lo emocional y lo físico desembocan en lo espiritual. Y lo espiritual fortalece lo físico y lo emocional. Es un crecimiento equilibrado, equiparado. Son como nuestros dedos de diferentes tamaños, pero con funciones muy específicas que nos facilitan muchas cosas. Preciados amigos, y el crecimiento es santidad, porque la santidad o el concepto de santidad es crecer. El concepto de la santidad es un constante crecimiento. Yo soy santo cuando crezco. Por eso es que la santidad es crecimiento. Por eso es que el bautismo del agua de Juan capítulo 3, versículo 5 y el bautismo del Espíritu son dos momentos, cuando inicio la carrera cristiana y cuando voy creciendo. Qué impresionante lo que tiene para nosotros Pablo en estas lecciones. Vamos con la parte final. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Miren, recuerden que el resumen es la unión de todos los títulos de la lección de escuela sabática, de cada título de cada día, ¿ok? De cada título hemos hecho una oración que puede ayudarnos a comprender más o menos lo que hemos estudiado esta semana. Acercados y reconciliados, regalo de Dios, que derriba el muro y trae paz, haciendo de la iglesia un templo santo. Ese es el resumen que hemos preparado. Vamos con la parte final. ¿Qué debo repasar en mi escuela sabática? Recordemos que el sábado no es para leer la lección domingo, lunes, no. Eso lo hacemos en casa. Por eso si eres líder de grupo pequeño, si eres líder de tu clase de escuela sabática del día sábado, tienes que fortalecer la idea de repasar. Hay que llamar a nuestros alumnos, hay que llamar a nuestros miembros del grupo pequeño y decir, vamos a hacer el culto, te ayudo, por Zoom, por una videollamada. Tenemos que preocuparnos para que ellos estudien todos los días. Y el día sábado solamente hacer un repaso que podríamos utilizar estas 3 preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Mis actitudes están acercando o alejando a mi prójimo de Dios? ¿Cómo están las actitudes que tú estás teniendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Será que aún está el muro de separación? ¿O será que has roto ese muro, has caminado en torno a Cristo y estás realizando una obra salvífica? Meditemos en esto. ¿Podemos aún tener un muro de separación? ¿Será que mi manera de adorar, que me gusta la música tranquila, que mi manera de adorar, que me gusta una canción un tanto más alegre, está siendo un muro porque creo que todos deben utilizar este tipo de música o deben hablar de esta manera o no deben hacer? ¿Está generando un muro de separación? ¿Saben? Hoy debemos entender que por más que te esfuerces tú y yo, ambos somos pecadores. Esto lo dice Pablo, somos hijos de la ira, que hemos conocido a Dios nuestro Padre y que por su gracia hemos sido imputados con la sangre de Cristo como hermanos de Cristo. Pero a pesar de ello tenemos que recordar que nosotros no somos mejores que nadie, pero sí tenemos que ser abiertos a un mejor entendimiento y a una mejor práctica que debe enamorar a los demás. Yo no te pido que dejes de comer ciertos alimentos porque está mal, no. Yo te pido que dejes de comer ciertos alimentos porque cuando dejes de hacer, vas a experimentar el amor de Cristo de manera más sublime. Miren cómo cambia el ambiente, miren cómo cambia el enfoque. Yo no me acerco a la norma, yo me acerco a Cristo a través de la norma. Y el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Esto debe ser un punto constante. No dejemos que haya muros de separación. Mis costumbres
no son mejores que las tuyas. Mis costumbres pueden ayudarte, pero si las costumbres mías están en contra de Dios, están en contra de una vida saludable, una vida calmada, una vida de constante crecimiento, entonces yo tengo que reflexionar y considerar que tal vez están mal. De la misma manera, puede ser que las costumbres de mi hermano, de mi compañero en la iglesia, me ayuden a crecer y yo tengo que considerar ese aspecto. Y finalmente, ¿crecimiento es santidad? Claro que sí, el sinónimo del crecimiento es santidad. Tú eres santo porque creces. La santidad es un constante crecimiento. La perfección es un constante crecimiento. Y este es un punto que debemos tomar muy en consideración. Vamos con la parte final. Aquí hemos dividido el texto bíblico de acuerdo a los temas que hemos estudiado en esta semana. La primera parte y la última parte son del primer propósito y la parte del medio del segundo. Ahí lo tenemos. Pero vamos ya con el llamado final. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que no tienen opiniones parecidas, los que tienen caracteres difíciles y les cuesta trabajo trabajar en equipo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Ustedes que pueden tener mucha complicación en la iglesia porque son líderes, como hoy denominan alfas, que están allí. Recordemos que nuestro trabajo es por Cristo, que debemos utilizar nuestras herramientas para exaltar a Cristo, no a mí, no mi opinión. ¿Me doy a entender? Yo no tengo que sentirme orgulloso de que mi decisión fue la correcta. No, yo tengo que sentirme feliz que la propuesta que yo hice trajo como consecuencia que muchas personas se acerquen a Cristo. Yo tengo que sentirme feliz, no de que yo haya tenido la razón. Tengo que sentirme feliz de que yo haya recibido el honor de que mi opinión, mi consejo, haya acercado a los demás a Cristo. Qué interesante. Pero hemos sido unidos por la sangre de Cristo. Cristo te ama tanto a mí como a mí, a ti como a mí. Es el mismo amor. Nuestro trabajo es para Él. Acá otro paréntesis, por ejemplo, en las parejas. Cuán difícil es que cuando hay peleas, las parejas se salen de control, porque se olvidan que no es una lucha entre tú y yo. Los dos tenemos un desacuerdo, pero el desacuerdo debe ser considerado que la solución es para el bienestar de la relación. No importa si tú pierdes o yo pierdo, lo importante es que la relación se fortalezca. Pero eso nos olvidamos. Ese es un asunto que ocurre en las relaciones interpersonales. Y tenemos que practicar, porque para llegar a ese punto debemos dejar el orgullo y debemos, como dice Pablo, considerar a los demás como superiores. Y finalmente, Cristo es nuestra paz. La paz que solamente lo tienen aquellos que comenzaron a seguir al Cordero, que van tras las pisadas de Jesús, que de los pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. No hay más muro, ahora hay un camino que va tras él. Apreciados amigos, no hay bendición más grande y no hay temor más grande para las huestes satánicas, los principados y las potestades, que tú coloques tu mira en Jesús y comiences a caminar. Ahí el enemigo comienza a asustarte, comienza a molestarte. Y Él te va a atacar por las áreas débiles, por los mandamientos que no guardamos, por las normas que no ponemos en práctica. Por eso es que cuando avanzamos, el diablo ataca aquellos puntos débiles, los que no hemos guardado, los que no hemos puesto en práctica. Ese es el ataque del enemigo. Y sabes, mientras vamos caminando, nos vamos perfeccionando, porque esos puntos débiles, ahora en oración, se convierten en puntos fuertes y el enemigo tiene menos lugares donde atacar. ¡Qué maravilloso! Cristo rompió ese muro divisorio y Él nos da el ejemplo para no tener y no colocar muros divisorios entre hermanos de iglesia, sino juntos podamos crecer. ¿Qué te parece en esta hora si le pedimos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que juntos podamos unirnos y recordar que trabajamos para un mismo Dios? Y recordar que mientras más sigamos al Cordero, entonces mayor será la victoria, mayor será la perfección
y mayor será la paz. Esa paz que el mundo anhela, pero que muchas veces se ha olvidado de obtener. ¿Qué te parece si oramos? ¿Podemos orar pidiendo al Señor que haga este milagro? Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias en esta hora por las muchas maravillas que haces en nuestra vida. Gracias porque Jesús rompió ese muro. Jesús unió y Jesús hoy puede unir los corazones, siempre y cuando sigamos al Cordero. Enséñanos a vivir como Cristo vivió. Enséñanos a pensar como Jesús pensó. Enséñanos a orar como Jesús oró. Y enséñanos a apasionarnos por obedecerte, que no haya mayor gozo en nuestras vidas que obedecerte. No en criticar a los demás, sino en obedecerte. Obedecerte con pasión. Acompáñanos en esta hora y ayúdanos a crecer, porque la santidad es crecimiento. Y cuanto nosotros crecemos, la iglesia crece. Cuanto mayor sea nuestro servicio, mayor será el crecimiento de nuestra iglesia. Una iglesia que has colocado para que nosotros podamos atenderla, cuidarla y protegerla. Guárdanos en esta hora y bendíganos. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Para la siguiente lección vamos a estar colocando algún podcast en Spotify sobre las reflexiones que vamos haciendo de las lecciones de cada día. Y ahí podamos conversar un poquito y así poder llegar a la conclusión o al resumen que estamos haciendo en esta hora. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por aquellos que se han comunicado con nosotros, dándonos sus sugerencias, dándonos sus puntos de vista y aquellos que están orando también por este ministerio. Recuerda compartir para que muchas otras personas puedan tener un repaso que les ayude también a fortalecer su liderazgo en la iglesia. Un fuerte abrazo. Nos despedimos. El Señor les bendiga.